Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Monseñor Agripino Núñez Collado tiene un papel fundamental en lo que ha ocurrido en la sociedad dominicana a partir de la desocupación militar, a partir de la segunda desocupación militar de los Estados Unidos en la República Dominicana, que todos sabemos que se da a consecuencia de la revuelta de abril. Cuando Estados Unidos entendió que la guerra civil de abril de 1965 podía tener un desenlace similar al cubano, entonces se produjo una segunda intervención militar en la República Dominicana. Después de esa segunda intervención militar tenemos la desocupación, la celebración de elecciones y hemos tenido a partir de ahí es que se da lo que se denomina como el ensayo democrático dominicano, que ya es algo que se ha consolidado, porque a partir de esa etapa los dominicanos siempre hemos tenido elecciones y siempre hemos tenido una democracia que cada vez está más consolidada, pese a que no está exenta de crisis como la tenemos cada vez que nos acercamos o estamos en medio de un proceso electoral. La Guerra Fría, que para el mundo está marcada su final a partir del año 89, con el derribo del muro de Berlín, en algunos países ese final de la Guerra Fría se anticipó. Se anticipó en China después de la muerte de Mao Zedong con el ascenso al poder de Deng Xiaoping. Es decir, el verdadero iniciador del fin de la Guerra Fría, el primer momento de culminación de la Guerra Fría lo marca Deng Xiaoping en China. En la República Dominicana podemos decir que estamos viviendo esa etapa desde los años 70. Y cuando vamos a ver la coincidencia entre lo que ha ocurrido en la República Dominicana y la vida pública de Agripino Núñez Collado, ya como rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, vamos a ver una gran coincidencia entre esos acontecimientos. Agripino Núñez Collado inicia como rector, él había sido vicerrector, pero como rector de la Pucamaima, donde duró 44 años como rector de la Pucamaima, inicia en el 1970. En el 1970. Y desde entonces no solo estuvo en la parte académica, sino que en la parte social, marcando mucho una sociedad que ya tomaba un rumbo totalmente distinto. Y eso puede verificarse al uno ver lo que ocurrió en esos años con dos acontecimientos que se dieron a espaldas de una sociedad que ya estaba en otra onda. Porque en el 1972 se dio el levantamiento guerrillero de los palmeros, que sabemos que fue aplastado de manera
y misericordia por el gobierno de los Estados Unidos. Y después un año después, se dio el desembarco del coronel Camaño, que también fue aplastado. Ambos movimientos coincidieron en la indiferencia con la que la sociedad, que ya caminaba hacia otras cosas, asistió a esos acontecimientos. Un editorial de don Rafael Herrera, después del desembarco y el desenlace de lo que había ocurrido con Camaño, resaltaba a una sociedad dominicana en la que ya se había iniciado la tradición de San Valentín. Ya se había iniciado la tradición de San Valentín. Es decir, el dominicano ya en términos sociales empezaba una vida que le alejaba de cualquier aventura de tipo guerrillero, de cualquier utopía que condujera a una situación de cambio revolucionario del sistema político, y se abocaba a buscar, mediante la consolidación de su democracia y los pactos sociales, los avances que este país ha ido alcanzando. Y en cada una de esas cosas ustedes se van a encontrar con Monseñor Agripino Núñez Collado siempre hilando desde los años 70. Y entonces nos vamos a encontrar con el Código, un país que estaba en el banquillo de los acusados en la OIT por la situación que teníamos, que sobre todo se reflejaba por el maltrato que daban a las mujeres en las zonas francas, que era terrible, la falta de sindicalización y una serie de cosas. Y entonces, para esto hubo que sustituir el que se llamaba el Código Trujillo de Trabajo por el nuevo Código Laboral, y la mediación de Agripino Núñez Collado junto a la comisión que sirvió para redactar ese nuevo código, el doctor Rafael Alburquerque, el doctor Lupo Hernández Rueda, el doctor Milton Ray Guevara, fueron los que redactaron este nuevo código, pero todo lo que hubo que pactar y conciliar estuvo a cargo de Agripino Núñez Collado, como rector de la Pucamaima. Lo del diálogo tripartito del año de 1985, por ejemplo, el Pacto de la Democracia de 1994, para solo citar algunos, el Pacto por la Economía en 1990. Estamos hablando de un hombre que siempre estuvo buscando el entendimiento. Siempre estuvo buscando el entendimiento, es decir, que se llegara a un punto en el que las partes se dieran, pero que el país siempre avanzara, que siempre quedara algo legado a la posteridad. Él, evidentemente que estaba enfermo, por eso produjo sus memorias, ahora que puedo contarlo, que la resumió en dos libros, en lo que habla de sus participaciones en todos estos procesos. Yo creo que la Iglesia Católica no ha tenido en términos sociales una persona con la influencia de Agripino Núñez Collado. Ya en el peso específico en la sociedad a otros niveles ha estado el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, pero en el caso de este peso social de Agripino Núñez Collado, es prácticamente una figura que no ha encontrado sustituto, pudiera encontrarlo, pero no ha encontrado sustitución. Y ya ustedes ven que pasamos por momentos en los que echamos de menos a Agripino Núñez Collado. Cuando teníamos la situación esta que ya hoy se ha resuelto, porque los maestros hoy regresan a las aulas, pues extrañábamos ahí la necesaria mediación
de Agripino Núñez Collado. Tenemos un consejo económico y social donde vamos a discutir, pero los problemas no se resuelven discutiendo. No se resuelven discutiendo. Cuando vamos a una discusión, cada quien va a expresar su posición. Ahora, hay que tomar esas posiciones, ver los puntos de coincidencia y hablar con las personas, no necesariamente cuando están en la discusión, sino dedicarse con cada una de las personas a ver hasta dónde está dispuesta a llegar, hasta dónde está dispuesta a ceder. Y eso era el rol de Monseñor Agripino Núñez Collado. Así es que esperamos que don Agripino tenga el descanso que merece. Quienes especulaban sobre las riquezas de Monseñor Agripino Núñez Collado, etcétera, pues ya informó Manuel Estrella que todo su patrimonio personal queda en manos de una fundación dedicada a créditos educativos. Eso hizo Monseñor Agripino Núñez Collado. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.